Este vídeo se trata de un análisis constructivo, no pretende culpar a nadie, existen los canales válidos y necesarios, pero este vídeo es sencillamente un análisis constructivo que espero que pueda llegar a las personas que puedan efectivamente llevar alguna de estas cosas al menos a cabo. Y es que por desgracia en la tragedia que ocurrió el 29 de octubre de 2024 en la Nostra Comunitat Valenciana provocó una necesidad total de estar informados, especialmente en esas horas más críticas, de cómo estaba avanzando la situación y qué teníamos o qué podíamos hacer los ciudadanos para estar seguros, estar bien y bueno, en fin, estar informados, básicamente. En primer lugar, quiero decir que no es tolerable que Carlos Mazón diga que, aparte de, obviamente, la radiotelevisión pública valenciana, que el otro canal oficial de información a tiempo real sea esto que vemos aquí. Esto no es una X para cerrar la aplicación, esto es obviamente un icono que te llevaría a la cuenta del 112 de la Generalitat Valenciana en la plataforma de Twitter. Una plataforma que no está gestionada por ni siquiera la Generalitat ni el gobierno de España, es una plataforma privada gestionada desde Estados Unidos y además, por lo visto en estos últimos años, tampoco es que esté muy bien gestionada. Y por lo tanto os pido y os demando de verdad, no solo como un amante del software libre, pero sino como un ciudadano que desea que su sistema público funcione correctamente y con independencia, que por favor hagáis como ha hecho la Unión Europea y reviséis posibilidades como puede ser la de crear vuestro propio servicio de Mastodon donde todo el mundo podemos chequear esa información, todo el mundo podemos suscribirnos, todo el mundo podemos compartir esa información y no estamos sujetos a el poder de una empresa autoritaria gestionada por una única persona en un país que está al otro lado del charco. Por otro lado, aprecio muchísimo que, por ejemplo, como se ve aquí estáis utilizando OpenStreetMap, lo cual es maravilloso y está muy bien. Pero ¿sabéis lo que sería aún mejor? Pues que esta información pudiera estar publicada con una API desde la cual cualquier ciudadano español o, como he dicho, europeo, sería absolutamente maravilloso, pudiera chequear un mapa de emergencias y da igual donde esté, da igual donde pueda ir, que se pueda desplazar por todo ese mapa, por lo menos de la Unión Europea, y pueda chequear las distintas emergencias que haya en cualquier lugar. Porque aunque nosaltres som ciutadans de la Comunitat Valenciana, pueden haber madrileños que estén en ese momento pensando en meterse en un AVE para viajar a la comunidad, o andaluces que están yendo en coche hasta Alicante. Gente que obviamente no se va a instalar la aplicación de emergencias de todas las comunidades autónomas por las que va a pasar hasta llegar a su destino. Por lo tanto, sería de verdad maravilloso que, no sé si a nivel del gobierno de España, pero yo creo que se puede empezar pequeño. Yo creo que puede ser la Generalitat la que empiece pequeño y diga, oye, pues mira, vamos a hacer un proyecto donde vamos a abrir nuestra API para que cualquier persona pueda integrar nuestros mapas de emergencias en su aplicación y en su sistema. Y a partir de ahí, eso es muy fácil de añadir. Las emergencias de la Generalitat, las emergencias nacionales, las emergencias de Murcia, las de Castilla y León, las de Bruselas, las de París. No es tan difícil como parece y creo que, de verdad, para nosotros los ciudadanos sería una herramienta fundamental. Y, de hecho, me parece tan fundamental y tan obvia que puede ser que incluso ya exista. Pero no lo sabemos. Los ciudadanos no lo sabemos. Por otro lado, me parece también bastante mejorable los PDFs de comunicación que generéis. Me parece maravilloso que utilicéis PDFs porque a día de hoy se trata de un sistema abierto que prácticamente todo el mundo con un dispositivo electrónico puede abrir, pero nos hace falta también saber previsiones de cuándo empezó esto o cuándo va a empezar. Porque no tiene mucho sentido que un sistema de emergencias no avise de cuándo una emergencia va a empezar, cuándo una emergencia tiene previsto acabar. Es decir, eso es información muy útil y muy interesante.
Por supuesto, como no, existe también una aplicación que te puedes instalar en la Play Store o en la App Store y que, bueno, dentro de lo que cabe, funciona mejorable. Pero hay dos cosas fundamentales que me gustaría ver mejoradas de esta aplicación. En primer lugar, como se puede ver aquí, no sé por qué en la aplicación utilizáis los servicios de Google en vez de utilizar los de OpenStreetMap. O sea, lo que habéis hecho bien en la web, por alguna razón en la aplicación no lo habéis aplicado correctamente. Una administración pública debería de buscar la manera de depender lo menos posible de empresas privadas y además extranjeras en un continente completamente aparte del nuestro, como es, por ejemplo, en este caso, Google. Por favor, utilizad OpenStreetMap no solo en la web, que está maravilloso, usarlo también en las aplicaciones. Y ya lo que sí que es una petición que sería maravilloso tener no solo a nivel de emergencia, sino a nivel general como administración pública, sería que el código de esta aplicación estuviera disponible para todos nosotros, porque es una aplicación que hemos pagado entre todos nosotros y por lo tanto deberíamos de tener derecho de saber qué es lo que se ha hecho ahí, qué es lo que está corriendo detrás de esta aplicación y cómo incluso podemos ayudar a mejorarlo, ayudar a que funcione mejor. Os pediría, por favor, Generalitat Valenciana, Gobierno de España, que saquéis y hagáis públicos el código de estas aplicaciones porque no os podéis imaginar las ganas que tiene muchísima gente en aquesta nostra terra de poder ayudar no solo con comida, no solo con palas, no solo con ropa, sino también con ayuda técnica y logística como se puede hacer, por ejemplo, con software. Y para ello necesitamos que las aplicaciones estén abiertas y el código esté disponible. ¿Cuáles son las cosas que tú ves que se pueden mejorar desde un punto de vista técnico a nivel de comunicación, de cómo se pueden hacer llegar los avisos de emergencias a todos los ciudadanos utilizando, obviamente, todos los medios posibles?